Antes de comenzar con la parte de procesos de análisis propiamente dicha, vamos a dedicar este vídeo a introducir y presentar un poco algunas ideas generales que luego nos van a permitir hacer mejor uso de todos esos procesos. Lo que vamos a ver es una visión global de algunos problemas que existen, de algunas formas no adecuadas de utilizar esos procesos, de tal manera que entendamos un poco qué es lo que se busca a la hora de hacer análisis espacial y estemos en mejores condiciones de luego proceder a utilizar todo lo que analizaremos en otros vídeos y que ya se corresponde con el contenido de la parte del libro dedicada al análisis. El fundamento de esta charla básicamente son 3 problemas frecuentes que existen a la hora de realizar análisis sobre datos espaciales y que la mayor parte de las personas que proceden a ese análisis de datos espaciales en un momento u otro acaban cometiendo. La idea es que, conociendo esos problemas y luego analizando en esta misma presentación posibles soluciones o cómo solucionarlo, estemos en mejor disposición, como digo, de realizar análisis espacial y de obtener mejores resultados de ese análisis espacial. El primer problema que encontramos es el desconocimiento de la formulación adecuada al problema. Tenemos un problema, tenemos que resolverlo llevando a cabo algún tipo de análisis espacial, pero no conocemos qué herramientas existen, de qué herramientas disponemos para ponernos a analizar esos datos espaciales y llegar al final a un resultado. La solución a esto obviamente es estudiar ese tipo de procesos que existen, para eso están detallados en el libro, pero veremos que no es lo único, sino que lo que tenemos que tener es una visión global de qué es lo que significa ese análisis de datos espaciales en sí. El segundo problema es una comprensión deficiente de los fundamentos de algo que aplicamos. Es decir, si hemos superado la primera parte, el primer problema, y efectivamente conocemos una formulación que nos sirve para obtener un resultado, aún así eso no nos va a garantizar que lo hagamos de la forma correcta. Y muchas veces, debido a que las formulaciones de análisis espacial son complejas, pero se utilizan de una forma muy sencilla, son sencillas de aplicar gracias a un sistema de información geográfica, pues debido a ello, a veces aplicamos las fórmulas de forma incorrecta y obtenemos resultados que a primera vista pueden parecer adecuados y correctos, pero luego no lo son tanto. Y por último, el tercer problema que encontramos es una presentación inadecuada de resultados. Cuando llegamos al resultado, cuando llegamos al final de ese proceso de análisis espacial, ese resultado que tenemos debemos presentarlo para poder explotarlo, para que se pueda aprovechar o que otras personas lo puedan aprovechar. Y normalmente ahí también existe bastante desconocimiento y existe una presentación deficiente de esos resultados. Entonces vamos a intentar detallar cada una de estas partes, cada uno de estos problemas y ver un poco cómo tratarlos y dar una visión global de lo que significan y cómo poder solucionar estas dificultades para realmente estar en condiciones de llevar a cabo un análisis espacial bien hecho, riguroso y que aproveche al 100% los datos espaciales de que disponemos para la resolución de un problema. La primera parte es conocer las posibilidades existentes, es decir, qué se puede hacer, de qué disponemos dentro del análisis espacial. Una idea fundamental a tener en cuenta que debemos conocer es el razonamiento espacial, lo que denominamos razonamiento espacial, y que es simplemente la capacidad de razonar para poder solucionar problemas que se basan en datos espaciales. Esta es una capacidad que debe desarrollarse si debemos practicar, y vamos a incluir junto a este vídeo y junto a los vídeos que van a detallar los algoritmos de análisis espacial, vamos a incluir también algunos vídeos de ejemplo que resuelven algunos problemas para ver cómo aplicar los distintos elementos, los distintos procesos que tenemos. Y ese razonamiento espacial es el que nos permite construir el problema, plantearlo y elaborar las soluciones. Si vemos, por ejemplo, en el caso de un problema no espacial, algo similar, pues imaginemos que nosotros conocemos las operaciones algebraicas básicas, la suma, la resta, multiplicación, división, y aunque las dominemos bien y las conozcamos y seamos capaces de aplicarlas sobre una serie de números, una serie de datos, si alguien nos plantea un problema que requiera formular una ecuación o un sistema lineal de ecuaciones, no basta conocer esa suma, resta, multiplicación y división para solucionarlo, sino que tenemos que saber cómo plantear ese sistema de ecuaciones, cómo despejar las incógnitas, etc. Bueno, lo que tratamos en el libro, en esta parte de procesos, es realmente todas esas herramientas, esa suma, resta, multiplicación, etc. Pero lo que hay que aprender es a cómo utilizarlas, a cómo combinarlas para plantear un problema y resolverlo. Cuáles de esas elegir, cuáles de esas herramientas y en qué orden hacerlo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es ese razonamiento espacial
que debemos desarrollar y que, como digo, vamos a practicar a lo largo de otros vídeos y que debe ser importante. No solo aprender la formulación en sí, sino realmente saber cómo pensar para buscar la forma de utilizar esa herramienta. Y obviamente conocemos técnicas o conocemos otra serie de procesos de un ámbito no espacial para resolver otro tipo de problemas numéricos en general, que también obviamente las podemos aplicar dentro de este contexto espacial para resolver un problema con datos espaciales. Puesto que trabajamos con datos espaciales, es muy importante que conozcamos bien el dato espacial. Antes de ponerse a analizar unos datos espaciales, debemos tener muy claro qué es lo que significa el hecho de que esos datos sean datos que tengan una coordenada, que sean datos espaciales. ¿Qué tienen de especial esos datos? Y ahí he puesto algunas ideas básicas, que son simplemente 4 conceptos, que no se deben olvidar, son muchos más los que realmente hay que tener en mente, pero como ejemplo, pues están la escala, los efectos de borde, el problema de la unidad de área modificable o la autocorrelación espacial. Son propiedades de esos datos espaciales que primero son importantes porque si no los consideramos podemos cometer errores en análisis, y segundo porque en algunos casos los procesos que vamos a aplicar se fundamentan en esas propiedades. Explotando esas propiedades es gracias a lo cual podemos procesarlos gracias a esos algoritmos que veremos. Entonces es importante que esas ideas sobre los datos espaciales, esas y otras, que ya las hemos visto en la parte de datos o que veremos dentro de esta parte de procesos, las tengamos siempre en mente. Es decir, siempre tener en mente que a la hora de analizar algún dato espacial tenemos que considerar ese tipo de propiedades de los datos espaciales, puesto que es con ellos con los que trabajamos. ¿Qué debemos conocer antes de lanzarnos a hacer algún tipo de análisis espacial? Bueno, lo primero que he añadido es la estadística espacial, unos conceptos fundamentales, de la misma forma que cuando analizamos unos datos numéricos, pues nadie se pone a hacer un análisis serio de datos numéricos si no conoce algunos parámetros estadísticos muy básicos, la media, desviación típica, etcétera, porque es un primer análisis que nos puede permitir obtener mucha información. Entonces debemos conocer esos equivalentes en la estadística espacial. Si trabajamos con capas raster, es interesante que conozcamos el álgebra de mapas. Se denomina álgebra de mapas a todo el conjunto de operaciones que podemos hacer con capas raster, bien sea con una única de ellas, bien sea con varias, combinándolas. Y las operaciones del álgebra de mapas se dividen en esos 4 grupos que aparecen ahí: locales, focales, zonales y globales. Si trabajamos en su lugar con capas vectoriales, o incluso si combinamos vectoriales o raster, es interesante conocer las operaciones geométricas y de superposición. Es decir, cómo trabajar, qué operaciones aplicar a geometrías aisladas dentro de una capa, o bien cómo combinar varias capas vectoriales. Puesto que los atributos de una capa vectorial están en una tabla, es interesante que conozcamos las bases de datos, los fundamentos de bases de datos, ya que hay gran similitud y nos va a permitir trabajar con esos datos. Incluso las bases de datos no únicamente para capas vectoriales, sino en general para el manejo de datos. Las bases de datos son interesantes y muy importantes. Si conocemos un lenguaje de consulta, eso nos va a dar mucha más potencia y nos va a permitir sacar más de esos datos, más aún si el lenguaje de consulta es un lenguaje de consulta espacial. Estos serían esos 4 bloques básicos que obviamente se van a detallar a lo largo de otros vídeos. Desde aquí tenemos la visión general y esto es lo que deberíamos conocer antes de empezar a hacer cualquier tipo de análisis. Incluso si no conocemos pormenorizadamente muchos algoritmos de análisis, el conocer estos fundamentos nos va a permitir una visión mucho más clara, mucho mejor de los datos que tenemos y de cómo poder trabajar con ellos, de cómo empezar a montar esa solución a nuestro problema espacial en base a los datos de que disponemos. El segundo problema y el segundo asunto a tratar es que debemos comprender los procesos empleados. Incluso si yo conozco todo lo que he dicho anteriormente y he llegado a saber que hay un algoritmo que me sirve para resolver mi problema, que aplicado a mis datos espaciales me sirve para obtener un resultado, debo comprender bien ese proceso. Y eso es algo que en muchas ocasiones dentro del ámbito espacial no se cumple, no sucede. Y voy a poner un ejemplo de ello. Voy a empezar con un caso de un uso incorrecto, que es el kriging. El kriging es una técnica de interpolación. Y en esta técnica de interpolación lo que sucede es que es una técnica que se utiliza la mayor parte de las veces con poco fundamento. ¿Por qué? Bueno, pues en principio es porque es una formulación compleja. Es una formulación que tiene una carga matemática fuerte, que hay que comprenderla y estudiarla para realmente saber qué es lo que está pasando en ese algoritmo. Es, sin embargo, una formulación atractiva. A la gente le gusta utilizarla por muchas razones, entre ellas que al ser una formulación compleja y
que realmente es potente, pues se piensa que siempre va a darnos un resultado mejor. Entonces se prefiere utilizar el kriging tal vez en lugar de otras formulaciones más sencillas que a primera vista se piensa que van a dar resultados de menor calidad. Los resultados del kriging son llamativos y aparentes, sobre todo desde el punto de vista visual, lo veremos luego con algún ejemplo. Y además es fácil de aplicar, a pesar de esa complejidad. Si nos apoyamos en un sistema de información geográfica, es fácil aplicarlo, es sencillo meter nuestros datos y obtener un resultado a partir de la aplicación del kriging. Como resultado de ello, pues tenemos que muy frecuentemente se malentiende y se usa sin rigor y sin el criterio necesario para obtener un resultado que realmente sea satisfactorio y de calidad. Eso que aparece ahí es dentro del software ArcGIS una extensión que permite aplicar el kriging. Entonces vemos que tiene aquí un semivariograma, que es un elemento teórico que es necesario conocer para definir cómo ejecutamos ese kriging, porque tiene muchos parámetros de ajuste. Aquí vemos todos esos parámetros. Esto da mucha potencia al usuario que realmente conoce todos los fundamentos, pero para el usuario que no los conoce debería frenarle a la hora de aplicarlo. Sin embargo, pues gracias a interfaces como estas, muy intuitivas, muy fáciles, pues podemos utilizar el botón de siguiente, ir pasando las distintas etapas que han de pasarse y al final acabaremos obteniendo una capa como esta que se ve ahí, que tiene un aspecto que parece correcta, un buen aspecto para utilizarse y que sin embargo, si los datos que hemos introducido en esta ventana no son correctos, la capa que obtengamos tampoco lo va a ser. Es decir, si no tenemos todo el conocimiento necesario para rellenar bien todos estos parámetros, a pesar de que podamos obtener un resultado, ese resultado lo más probable es casi seguro que no sea adecuado, porque no se ha realizado con el rigor necesario. Aquí vemos tres capas que han sido creadas con métodos de interpolación distintos. La capa de kriging es la capa que tenemos en la parte inferior. Y si yo pregunto cuál de esas capas es más correcta, cuál de esos resultados es mejor, la mayoría de personas tienden a decir que efectivamente la capa inferior, la que se ha generado mediante el kriging, es mejor, es más adecuada. Sobre todo en virtud de que es más redondeada, tiene un perfil más suave, etc. Y las otras pues no parecen tan adecuadas. Bueno, lo primero es que no existe una formulación más correcta, tal y como yo he planteado el problema, porque yo no he dicho qué tipo de parámetro estamos interpolando, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, sin ese conocimiento no podemos saber cuál es la mejor. Entonces, hay que evitar el tender a esos resultados que son visualmente atractivos, pero no necesariamente mejores. Por ejemplo, esta vista, vemos aquí, esta capa, presenta un relieve aterrazado, que puede parecer que no es correcto, pero en ciertas zonas el terreno es aterrazado. Entonces, si yo añado ese dato, si yo añado que estoy interpolando en una zona en la que el relieve tiene terrazas, ya debo decantarme más por uno que por otro, o en principio no debería negar la validez de uno de los resultados. Lo mismo sucede con el resultado de la izquierda, que puede parecer un relieve más abrupto, que no es ni redondeado ni tiene esas terrazas, pero bueno, no debemos olvidar que el relieve no es siempre redondeado. En este caso conozco la variable que estoy interpolando, es un relieve, y ahí tengo dos ejemplos de que el relieve en la Tierra no siempre es redondeado. Entonces no tengo tampoco que excluir esta posibilidad, excluir la validez de este resultado. Esas tres representaciones que aparecen ahí son tres nuevas interpolaciones a partir de los mismos datos, en este caso en 2D en vez de en 3D se representan, pero a partir de los mismos datos he hecho tres interpolaciones, las tres están realizadas con el kriging y puede verse que son distintas, porque he utilizado variables, parámetros de ajuste distintos. Es decir, puedo configurar el kriging con todos esos parámetros que veíamos en esa interfaz, tiene muchos parámetros de ajuste y en función de ellos genero esos tres resultados. Ninguno de esos tres son correctos en cuanto que no he utilizado de forma adecuada o con ese rigor esos parámetros, sino simplemente he metido parámetros aleatorios, valores aleatorios. Entonces vemos que los resultados son muy distintos. Eso quiere indicarnos, debería indicarnos, que el hecho solo de aplicar el kriging no nos garantiza la corrección del resultado, puesto que el propio kriging arroja resultados muy, muy distintos. Debemos, repito, saber qué es lo que está pasando, comprender realmente qué es lo que hace la herramienta para poder aplicarla. Algo que también tenemos que tener en cuenta es las limitaciones de nuestros datos. Ese ejemplo que pongo ahí es el típico que habremos visto en alguna película o alguna serie de televisión, en el cual se tiene una fotografía borrosa que se ha hecho de un coche, y para identificarlo se pasa por algún proceso casi mágico, informático, que acaba arrojando un resultado
como el que vemos en la derecha. Una fotografía en la que se distingue perfectamente bien la placa, la matrícula de ese coche, y permite identificar al delincuente de la película. Bueno, eso que parece una ficción como tal, y que realmente lo es, porque no es posible de una foto como esta realmente obtener una foto nítida como aquella. Bueno, eso que parece una ficción y nos parece lógico y parece raro, parece que es algo propio de la película, cuando luego lo aplicamos sobre otro tipo de datos parece que perdemos un poco ese criterio. Y entonces podemos hacer cosas como creernos que en base a una capa con muy pocos puntos, como es esta, con muy pocos datos, podemos sacar algo rico como esto. Bueno, efectivamente hay algoritmos que nos van a permitir, si yo en un algoritmo tipo Kriging o cualquier otro algoritmo de interpolación con ciertos parámetros de ajuste, pues podría obtener algo así, mucho más vistoso. Ahora, creerme que realmente eso es correcto, es lógico y que la información está bien hecha, pues no es así. Realmente esto es el equivalente informático o digital, por llamarlo de algún modo, de tomar un mapa en papel y fotocopiarlo para ampliarlo. Efectivamente obtendremos un mapa más grande de tamaño, pero no va a tener más detalle. Entonces, esto realmente, que puede parecer más vistoso, no tiene más detalle que simplemente los 4 puntos, o no tiene el detalle que debería tener, ya que el dato de partida no es adecuado. Debemos siempre ser conscientes de que los datos con los que trabajamos no son todo lo buenos que deberían ser, o te tiene siempre ciertas limitaciones y hay que ser consciente de ellas. Una vez que ya hemos realizado nuestro análisis, asumiendo que sabemos qué es lo que debemos hacer y comprendemos bien los fundamentos que hay detrás de ese procedimiento, hemos obtenido un resultado. En el caso, por ejemplo, que veíamos del Kriging, pues habremos generado una nueva capa a partir de un proceso de interpolación, o que podemos tener un proceso más complejo, que sea encadenamiento de varios, o un proceso más sencillo. El caso es que hemos llegado a un resultado y ese resultado lo debemos presentar. ¿Por qué? Porque ese resultado deberíamos sacar provecho de ese resultado, o nosotros o otra persona, entonces debemos transmitir la información. De eso se trata, de transmitir la información que guarda ese resultado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para presentar bien ese resultado? Bueno, primero tenemos que tener claro la diferencia entre los datos y la información. La hemos visto ya en el capítulo de datos, pero vamos a reincidir en ella. Ahí tengo 3 elementos, que son 3 datos. Los dos de arriba son únicamente numéricos, el de abajo es alfanumérico, y los dos dan la misma información. Si yo pregunto, pero los 3 dan la misma información. Si yo pregunto cuándo es tu cumpleaños a una persona y me da cualquiera de esos 3 resultados, puedo extraer la misma información. El 26 de julio del 69, el segundo sería lo mismo, pero expresado en la notación no española, sino como se emplea en países de habla inglesa, y la parte de abajo pues sería lo mismo, pero expresado en texto, 26 de julio de 1979. Entonces tengo los datos, que es ese pedazo de texto o de números, por decirlo así, y la información, que es lo que yo extraigo al interpretar esos datos. En este caso la información es la misma, los datos son distintos, ¿vale? ¿Por qué debemos tener clara esta idea? Porque nosotros, cuando hemos realizado nuestro análisis, obtenemos un dato, un nuevo dato espacial o no espacial. Podemos tener algún algoritmo que genere simplemente un número o un gráfico o cualquier otro tipo de elemento. Ese dato tenemos que tratarlo, trabajarlo, para que la información que guarda la exponga de la forma más directa posible, para que aquella persona, nosotros mismos u otra persona que vaya a utilizar ese resultado que hemos obtenido, que es un dato resultado, extraiga la información de la forma más fácil posible. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos muchos datos. Imaginemos que tenemos esa lista con toda la población de China, todos los nombres, el sexo y la edad. Entonces tenemos gran cantidad de datos, muchos millones de filas, hay muchos millones de registros, pero realmente eso es información. Viendo esa larga serie de datos, ¿podemos extraer información? Pues realmente no hay muchos datos, pero no hay información. No es una manera adecuada de presentar esos datos para que la persona que los reciba extraiga información de forma rápida. Una forma mucho mejor de hacerlo es elaborando una pirámide poblacional. Con esa pirámide se ve rápidamente mucho mejor cómo está distribuida la población, cómo es la demografía china. Hay menos datos en ese sentido, pero la información que viene de los mismos datos es mucho mayor. La interpretamos mucho más rápido. E incluso tendemos a pensar que lo visual es mejor, ¿no? Que la forma mejor de transmitir información es la visual, pero no necesariamente. Por ejemplo, en este caso sí que obtendríamos una información mucho más directa, reduciendo todos esos millones de series, esos millones de elementos de la población china,
a dos frases como las siguientes. Existen más hombres que mujeres, especialmente en edades jóvenes, y hay una reducción brusca de la natalidad a partir de los años 60. Esto, de hecho, se explica y nos explica además parte de la política china porque ambas frases que resumen cómo es esa pirámide poblacional, como es la demografía china, tienen que ver con la política de hijo único de China. Es por eso que hay más hombres que mujeres, y es por eso que hay una reducción brusca de la natalidad. Entonces, resumimos todo ese conjunto grande de datos en pocos datos, realmente son solo dos frases, pero que dan mucha información. Esto mismo que lo hemos hecho aquí para datos no espaciales es lo que deberíamos intentar hacer con nuestros resultados del análisis espacial, para presentar adecuadamente nuestros resultados. Lo que debemos hacer en realidad es transmitir la información, porque nosotros en el análisis espacial obtenemos nuevos datos a partir de los datos espaciales que ya tenemos, y luego esos datos contienen una información, encierran una información que debemos transmitir. Y no hay que olvidar que hay muchos tipos de información, hay muchas formas de extraerla y muchas formas distintas de transmitirla. Y en cada caso pues nos interesará que sea de una forma o de otra. Pero el objetivo final es transmitir la información que están en los datos que son nuestro resultado. Lo más habitual cuando trabajamos con un SIG y con datos espaciales es que intentemos hacerlo a través de un mapa. El mapa es la forma más clásica o típica o genérica de presentar los datos espaciales, de intentar transmitir la información espacial, pero no siempre es la mejor. Igual que en el caso de la población que hemos visto antes, no siempre el caso gráfico visual, por muy bueno que sea, no siempre necesariamente es el mejor. De la misma forma, el mapa no siempre es la mejor forma de transmitir una información con componente espacial. Podemos también presentarlo con números sencillos, con frases, con gráficos, de muchas otras formas. Tendemos, al utilizar un sistema de información geográfica, a elaborar demasiados mapas, a crear demasiados mapas para transmitir la información y a olvidarnos un poco de otros tipos de mecanismos, otros tipos de formas de intentar transmitir la información que se guarda ahí. No debemos olvidar que el mapa en sí es una herramienta para análisis, es decir, la persona que recibe el mapa, en caso de que optemos por un mapa para transmitir esa información, también va a hacer un cierto análisis. Entonces debemos preparar ese mapa para que ese análisis se haga de la mejor forma posible. Y también no debemos olvidar que el análisis espacial no solo nos sirve para obtener un resultado que luego presentamos, sino también para mejorar algunos otros resultados que hemos obtenido de otro análisis o de otra forma cualquiera. Veremos un ejemplo claro de esto. Y aquí tenemos ese ejemplo de curvas de nivel, modelos de iluminación, eso es exactamente lo que vamos a ver en el ejemplo, como procesos de análisis, que también están descritos en la parte de procesos del libro, tales como modelos de iluminación o curvas de nivel, pues esos procesos nos pueden ayudar a hacer mejores mapas. Un ejemplo es este mapa, que es muy famoso, este gráfico, que representa cómo las tropas francesas fueron perdiendo efectivos al entrar en Rusia y al volver, cuando se enfrentaban al ejército ruso. Es un claro ejemplo de que para transmitir esa información se pueden mezclar elementos que son más puramente de un mapa, en el sentido clásico, con elementos como la parte inferior, que es una gráfica, como texto o como número. Tenemos que intentar obtener algo de ese estilo, intentar obtener algo que nos permita transmitir la información de la mejor manera posible, sea un mapa, sean números, sea como sea, combinando distintos tipos de elementos para transmitir la información. Ese mapa también debe ser conocido de otras partes del libro, puesto que es el famoso mapa de John Snow, donde comienza, por decirlo así, el método geográfico, comienza el análisis geográfico de la información para solucionar problemas. Lo traigo aquí porque debemos considerar cómo es la historia de la cartografía un poco rápidamente. Si pensamos la cartografía hasta no muy recientemente, en particular hasta que Snow empezó con este tipo de mapas, la cartografía se utilizaba para señalar qué es lo que había en el territorio. Aquí hay un árbol, aquí hay un río, o si voy del punto A al punto B, ¿qué voy a encontrar por el camino? La cartografía que utilizamos, sin embargo, hoy en día en un GIS, la que elaboramos con mayor frecuencia, no es de ese tipo de cartografía, es cartografía que nos muestra valores demográficos o temperaturas, presiones, etcétera. Muchos tipos de elementos, de variables que no son esas variables de qué es lo que hay, que no nos sirven para definir el mundo que nos rodea. Entonces, ese es un cambio muy reciente y lo traigo aquí para mencionar un poco que al ser el cambio reciente, realmente la teoría que hay detrás de esa transmisión de la información mediante mapas es también reciente y no es fácil trabajar para crear un mapa adecuado, un mapa que sea correcto para mostrar información
como en este caso información para usarla para el análisis. Es decir, en este caso, esa información que tenemos en el mapa debe utilizarse para buscar una solución a un problema, que en el caso del mapa de Snow, como sabemos, era para localizar la fuente de un brote de cólera. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que hay que estudiar y analizar un poco la forma de hacer mapas, en particular cuando nuestro mapa es un mapa analítico, un mapa que no se va a utilizar para navegar, para ir de un punto a otro, encontrando, sabiendo lo que hay en el camino, sino, en el caso más común en un GIS, nuestro mapa es un mapa que se va a utilizar para hacer análisis, para seguir analizando y sacar resultados. En esta imagen podemos ver de nuevo también la diferencia entre datos e información, porque se puede, con unos datos correctos, proporcionar una información errónea o sesgada. En este caso vemos una gráfica que representa la intención de voto de dos partidos, el partido de izquierda y el partido de derechas. Entonces, los datos son correctos, en este caso, no está mintiendo, por decirlo así, ese gráfico, en cuanto que da un 43% de voto al partido de izquierdas y un 49% al partido de derechas. Sin embargo, la información que parece transmitir es bastante equivocada, puesto que nos transmite que el partido de derechas realmente tiene una gran ventaja. Este es el tipo de gráfico que encontraríamos probablemente en un periódico que apoyara al partido de derechas, puesto que da la sensación de que esa victoria es holgada, cuando no lo es. También, por ejemplo, es interesante tener en cuenta que este tipo de gráfico deja fuera a cualquier partido que no tenga más, de un 40% de votos. ¿Y por qué es equivocado? Pues es equivocado porque, a pesar de que los datos son correctos, la información no es correcta, y eso se debe a que la base del gráfico está en 40 y no como debería ser, en 0. Es decir, estamos dando datos correctos, pero la información que transmitimos no es la correcta. En este caso se puede hacer de forma intencionada, pero también puede ser que se haga por desinformación o por desconocimiento, de forma desintencionada. Y lo mismo que sucede aquí, pues puede suceder con un mapa. Que de forma no intencionada estemos transmitiendo una información equivocada o que estemos dejando información sin transmitir. Hacer un mapa no es fácil, como dice el título de esta transparencia, y esto es algo en lo que quiero recalcar en esta parte. Vamos a ver en este libro cómo elaborar mapas, cuáles son los fundamentos para elaborar buenos mapas, pero es importante saber que hacer un mapa no es fácil. Igual que hacer análisis de datos espaciales tampoco es fácil, requiere un conocimiento. Hacer un mapa requiere también bastante conocimiento. Entonces, lo que pretendo transmitir en esta transparencia es que, igual que estudiamos un determinado tiempo, con una determinada intensidad, esos procesos o cómo manejar nuestro sistema de información geográfica como tal, a la hora de elaborar un mapa debemos también estudiar con la misma intensidad cómo hacerlo. No es fácil hacer mapas y no debemos asumir que es sencillo, porque muchos de los principales errores se cometen en esta parte, en la parte de presentar los resultados. A pesar de haber llegado a un resultado correcto, luego se presenta mal porque se piensa que hacer un mapa es algo más sencillo, ¿no? Algo más elaborado. Igual que uno no se pone a elaborar un texto que resuma un proyecto sin saber escribir, sin saber una gramática, pues tampoco se debería hacer con el caso de los mapas. Ahí traigo un ejemplo que es muy visual. Bueno, ese mapa es bastante malo, es un mapa extraído de una fuente que genera mapas de cierto interés, no es un mapa aislado. Y bueno, pues hay muchos errores. Están errores en la coloración, puesto que hay colores que aparecen aquí y no aparecen en la leyenda. También error en la elección de la proyección. Por ejemplo, es algo que hay que tener en cuenta siempre a la hora de hacer un mapa. Cuando hacemos un mapa, aunque nuestros datos estén en una proyección, puede ser que lo que nos interese transmitir como información nos obligue a cambiar de proyección. En este caso, este mapa utiliza la proyección de Mercator, y para este tipo de mapas no es adecuado, puesto que distorsiona mucho las áreas, de tal forma que el área de Groenlandia es casi el área de África, cuando eso realmente no es así. Y aquí, si nos interesa saber qué área está cubierta por cada uno de los colores que indican una cosa distinta, pues no es adecuado utilizar la proyección de Mercator. Una cosa tan sencilla como la elección de colores, en ese mapa ya vemos que la proyección no es ya la proyección de Mercator. Ahí sí que en ese sentido sería más correcto, pero algo tan sencillo como la elección de colores pues puede ser también bastante complicado de conseguir. Por ejemplo, si imaginamos que ese mapa contiene valores positivos y negativos, pues es normal que un programa de GIS nos proponga esa escala de colores. Elegir dos colores, en este caso el azul y el rojo, y nos propone esa escala. Ahí hay muchos problemas.
Principalmente yo no sé cómo ordenarlos porque no existe un orden de esos colores. Yo puedo ir del blanco al negro, sí, o del rojo claro al rojo oscuro, pero el rojo al azul no existe un orden. Entonces visualmente no es rápido interpretar cuál está por debajo y cuál está por encima. Uno más adecuado sería este. En este caso sí que veo cuál está por encima y por debajo, pero como he dicho que los valores son positivos y negativos, eso es algo que no en muchos GIS, en muchos sistemas de información geográfica lo tenemos, pero bueno, al ser positivos y negativos sería bueno utilizar dos escalas, una para los datos positivos y otra para los datos negativos, como en este caso. En uno están los verdes y en otro están los rojos. Este tendría el problema de que si una persona es daltónica tampoco podría verlo. Simplemente son tres ejemplos para ver que la elección de color, que es algo muy sencillo, es realmente un gran, no problema, pero es un gran, sí, una gran dificultad a la hora de crear un buen mapa. Y no debemos olvidarlo, que, como dice ahí una vez más, hacer un mapa no es una tarea fácil. Algo muy importante a la hora de crear un mapa es tener en cuenta para qué va a valer el mapa. Y ahí traigo el ejemplo de una frase que probablemente todo el mundo que ha creado un mapa ha escuchado alguna vez, que todo mapa debe tener una escala y una flecha del norte. Bueno, pues eso no es del todo cierto. Si consideramos para qué vale el mapa, una escala y una flecha del norte puede ser completamente inútiles y prescindibles, o incluso no, puede ser que no tenga sentido incorporarla. El mapa de la izquierda presenta los resultados de una elección a nivel nacional de España y no tiene ni una escala ni una flecha del norte, pero añadirlas no aportaría nada, porque lo único que requiero en ese caso es ver cómo ha quedado la elección y no voy a medir, no quiero saber cuánto hay de un punto a otro de distancia o dónde está el norte. Todo el mundo que va a analizar ese mapa sabe perfectamente, si está interesado en España, cuál es la posición de España y dónde se sitúa el norte. El mayor problema de ese mapa, de hecho, no es el que falte una escala a un norte, sino que dos de los colores escogidos son prácticamente idénticos. Entonces es muy difícil saber cuál es cuál, y realmente el color que corresponde a la formación Amayur es únicamente este punto de aquí, pero así a primera vista es difícil verlo. Entonces, eso sí que sería un problema. La elección de colores, que como hemos visto antes es un punto difícil. Respecto a la flecha de norte, pues este mapa de la parte derecha representa el polo norte, entonces ahí no tendría sentido situar una flecha de norte, puesto que desde cualquier punto la flecha de norte sería distinta. Serían flechas que irían hacia el centro, que es donde está el polo norte. Entonces, en ese caso, ¿dónde iría la flecha de norte? Pues no tiene sentido incorporarla, y esta frase, que parece que es una verdad categórica, pues hay que planteársela y hay que tener un poco de sentido crítico a la hora de elaborar un mapa. Como hemos comentado antes, se puede mejorar un mapa mediante el análisis espacial. Aquí vemos un modelo digital de elevaciones y ese mismo modelo digital de elevaciones, llevándolo a los algoritmos del modelo de sombreado y un algoritmo de cálculo de curvas de nivel, ambos los veremos detalladamente en otros vídeos, lo que me permite es añadir dos nuevas capas, una con el sombreado, que la combino con la capa de colores originales, y otra con la curva de nivel, de forma que veo mucho mejor representado ese relieve, o realzaría cualquier otra variable o cualquier otro elemento que tuviera en otra capa, como por ejemplo una capa con las cuencas vertientes de esa zona. Resumiendo el contenido de esta presentación sobre los fundamentos de análisis, debemos conocer las posibilidades existentes, conocer qué herramientas hay, qué podemos hacer para cuando nos enfrentemos a la resolución de un problema saber cómo trabajar con los datos de partida de los que disponemos. Segundo, cuando seleccionemos qué es lo que vamos a hacer, realmente estar seguros de comprender los procesos que empleamos. Y por último, cuando lleguemos a un resultado, saber cómo presentarlo para que se maximice la eficiencia, la eficacia o la utilidad que tiene ese resultado, de forma que transmita la información de la mejor manera posible.